Busca, Señor, a los que me hacían daño. Ataca a los que me atacan. Toma las armas y el escudo. Levántate y ven en mi ayuda, Señor, mi fuerza de salvación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días. Mi nombre es Padre Shannon y soy el pastor asistente aquí en la nueva parroquia Trae. Empecemos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios, por nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña requebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he construido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazamorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vive Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía a Lázaro, era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le unió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se has vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque la importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto las tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaron para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban, creían en Jesús. Palabra del Señor.
algo oculto. El pasaje del Evangelio de hoy tiene algo escondido dentro de él. Nuestro Señor dice, déjala en paz, déjala guardar esto para el día de mi entierro. Entonces, ¿qué se esconde aquí y por qué es importante? Bueno, sabemos que se llama María. ¿Por cuál María? La respuesta está en lo que Jesús dijo. Para el día de mi entierro. Sabemos quién estaba el pie de la cruz cuando Cristo murió. La Santísima Virgen María, San Juan Apóstol y María Magdalena. También sabemos a quién se apareció Jesús por primera vez después de la resurrección. Fue María Magdalena. Por lo tanto, podemos deducir que esta María con el aceite es María Magdalena, que es algo que está oculto. En nuestra vida espiritual también tenemos algo oculto. Normalmente se revela en algo llamado repetición. La repetición en la vida espiritual es algo bueno, aunque generalmente es doloroso. Para mí esto tenía que ver con el perdón. Me enojaría con Dios por traer recuerdos dolorosos durante mi hora santa en torno a este tema. Lo que no entendí es que Dios quería traer sanidad y paz a mi vida. Esto es lo que estaba oculto para mí. Y la única forma en que iba a suceder esta curación y paz era enfrentándola de frente. Pero Dios hizo esto solo cuando estaba espiritualmente listo para asumir el tema. Es por eso que usó la repetición, fue la preparación. Anteriormente usé a María Magdalena para crear repeticiones, pero María es importante debido a su curación y lo que ocurrió después. Nuestro Señor Jesucristo echó 7 demonios de ella y desde ese momento ella los siguió. Todo el camino a través de su pasión, muerte y resurrección. La vida de María Magdalena fue transformada y esto es lo que Cristo quiere para nosotros. Él quiere traernos paz, curación y transformación. Entonces, hay repetición que sigue apareciendo en nuestra vida de oración. Y si es así, podría ser que Jesucristo quiere traer sanidad, paz y transformación a nuestras vidas a través de algo que está oculto. Amén.
Oremos. En la cruz Jesús contestó la oración la ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te alabamos, Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, según a su pueblo hacia la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te alabamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Te alabamos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Te alabamos, Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor. Te alabamos, Señor. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan enteramente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo. Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te demos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Samuel y obispo auxiliar Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que su durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos y contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecemos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina influencia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en tierra como en cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Nos dejes en la tentación y libramos del mal. Libramos de todas las males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dijo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Defense fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy en mi casa. Quiero un pan
Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservamos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a las humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Pueden ir en paz.